Hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy veremos el tema de funciones. Necesitamos entonces conocer qué es una función. Y esto es una relación entre dos conjuntos, a los cuales vamos a llamar A y B, de tal forma que a cada elemento del conjunto A se asocia con un único valor del segundo conjunto, o sea, del conjunto B. Vamos a ver qué significa eso. Si por ejemplo, aquí tengo el conjunto A y aquí tengo el conjunto B, entonces voy a colocar en este conjunto A, voy a colocar aquí los elementos, aquí están mis elementos del conjunto A, voy a colocar conjuntos en el elemento B, listo, y entonces los voy a relacionar. Este primer elemento va con este de aquí, este se relaciona con él, y el último se relaciona de esta forma. Entonces aquí tenemos que cada elemento del conjunto A, cada bolita que está aquí, tiene una única relación con un elemento del conjunto B. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este puntito de aquí tuviera una segunda relación con este punto que hacía falta en B? Bueno, esto no va a ser una función. Necesariamente se pide que todos los elementos de A tengan una relación y que esta relación sea única. Lo mismo sucede entonces si, por ejemplo, quitamos la relación. Si ya no hay relación de ese elemento, fíjate ahora, este elemento no está relacionado con alguien de B, entonces tampoco esto es una función. Continuemos entonces con lo que sigue. Ahora, las funciones tienen una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente puede tomar los valores que se elijan, mientras que la variable dependiente, valga la redundancia, depende de los valores que se tomaron en la variable independiente. Y esto se determina en matemáticas como x va a ser la variable independiente y la variable dependiente se determina como f de x. ¿Y qué significa f de x? Significa f de x es lo que aplicamos o la transformación de x. Vamos a ver qué significa eso. Por ejemplo, si yo solicito, un número multiplicado por 2, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un conjunto, tengo el conjunto de números menos 1, 2, 3, 4, 5. Este va a ser mi conjunto A. Y aquí voy a tener el conjunto B. Aquí voy a tener menos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, para pasar del conjunto A al conjunto B, para pasar de A a B, necesito aplicarle la regla que tengo aquí arriba. Dice que un número multiplicado por 2. Entonces, a menos 1 lo multiplico por 2 y el resultado es menos 2. 2 por 2 da 4, 3 por 2 es 6, 4 por 2 es 8, 5 por 2 es 10. Ahí apliqué entonces esa regla. Matemáticamente, esta regla se escribiría como f de x es igual a 2x. Esa va a ser mi regla de correspondencia. Así se llama, regla de correspondencia. Y date cuenta, en el conjunto A, todos y cada uno de los elementos, de los números en este caso, tienen una relación única con los elementos del conjunto B. Es decir, menos 1, al multiplicarlo por 2, no me da dos resultados. No me da menos 2 y en otro caso 2. Simplemente es menos 2.
Lo mismo sucede con el 2. Al multiplicarlo por 2, el resultado es 4. Es único ese resultado. Si tuviera más de un resultado, entonces esto no sería una función. Veamos otros ejemplos. Ahora vamos a decir que sea un número, vamos a poner un número sumado con 2. Entonces consideremos otra vez nuestro conjunto. Vamos a ponerle aquí menos 2, 2, 4, 6. Y en el otro conjunto tenemos otra serie de números. 0, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, para pasar de este conjunto A a este conjunto B, necesito aplicar la regla, la función, necesito aplicar una función, y en este caso mi función matemáticamente está expresada como f de x igual a x más 2, donde x va a ser la variable independiente que está en el conjunto A, y f de x es la variable dependiente, o sea, el resultado después de haberle sumado 2. Y entonces, pues podemos continuar que menos 2 más 2 da como resultado 0. 2 más 2 da como resultado 4. 4 más 2 da como resultado 6. 6 más 2 es 8. Y entonces, de nueva cuenta, cada uno de estos términos del conjunto A está relacionado únicamente con un número, con un numerito del conjunto B. Y entonces eso es una función. Y la regla de correspondencia ya dijimos que es f de x igual a x más 2. Veamos un ejemplo más. Por ejemplo, un número, vamos a colocar un número elevado al cuadrado. De nueva cuenta, entonces tenemos nuestro conjunto. Vamos a colocar aquí menos 4, menos 2, 0, 2, 4. Y en el otro conjunto vamos a colocar 16, 4, 0. Vamos a colocar menos 5. Nuestra regla de correspondencia matemáticamente dice un número elevado al cuadrado, o sea, la variable independiente, que será x, debe de ser elevada al cuadrado. Esta es nuestra regla de correspondencia, ¿sí? Donde ya dijimos que x corresponde a la variable independiente, que en este caso es este conjunto, y f de x corresponde a la variable que depende de los valores que se tomaron en este conjunto, o sea, el resultado después de haber elevado al cuadrado, que eso vendría en este conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, variable independiente y variable dependiente. Entonces, realicemos esto. Menos 4 al cuadrado significa 4 por 4, o menos 4 por menos 4 es 16. Menos 2 por menos 2 da como resultado 4. 0 por 0 es 0. Y aquí viene algo interesante. 2 al cuadrado es 4. Y 4 al cuadrado es 16. Y entonces fíjate, aquí quizás podrías decir, es que esto no es una función, porque ahora tengo por lo menos el 2 y el 4, ¿sale? Y acá de este lado, menos 2 y el 4 están relacionados con el mismo número, que es 16 y 4. Bueno, esto sí es una función. ¿Por qué? Quedamos que los elementos que están en este conjunto A deben de estar relacionados únicamente con uno de B. Y podemos ver eso. El 4 solamente tiene una relación con el 16. No está relacionado con alguien más. Aunque el menos 4 también está relacionado con el 16, el menos 4 no está relacionado con el 4, con el 0 o con el menos 5. No tiene ninguna otra relación más que con el 16. Por lo tanto, se está cumpliendo la regla. Se cumple la definición. Cada uno de los elementos del conjunto A tiene una relación única con un elemento del conjunto B. No importa que en el conjunto B haya
un número que tenga dos relaciones diferentes. Eso no importa. Lo que importa es lo del conjunto A, que ellos sí deben tener una relación única. Entonces, eso es una función. Y nuestra regla de correspondencia es, ya habíamos dicho, f de x igual a x al cuadrado. Vayamos con otro ejemplo más. Ahora vamos a hacerlo con la regla de correspondencia únicamente. Entonces, aquí tenemos nuestra regla de correspondencia. Nos dice que f de x es igual a x menos 2. Recuerda que f de x va a ser el resultado de la variable dependiente. Es el resultado que va a arrojar después de haber seleccionado algún valor para la variable independiente. Entonces, aquí lo que tenemos, vamos a aplicar un valor numérico, ¿sale? Vamos a ver quiénes son los elementos que conforman, o algunos elementos que conforman a esta función. Entonces, aquí podemos decir, podemos trazar una tablita, vamos a trazarla de una mejor forma, podemos pensar en una especie de tablita, aquí, listo, y entonces podemos decir que aquí vamos a tener los valores de x y de este lado vamos a tener los valores de f de x. Recuerda que x es la variable independiente, entonces vamos a colocar algunos valores que nosotros queramos, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y necesitamos saber quiénes son los valores de f de x. Para ello entonces vamos a hacer un cálculo. Vamos a decir que f de menos 2, que es el primer elemento del conjunto, que es menos 2, es igual a menos 2, menos 2. Es decir, esta x la estoy sustituyendo por el valor de la variable independiente, tal como lo habíamos hecho en los ejemplos de los conjuntos, usando ahí las circunferencias con los conjuntos. Entonces la x se sustituye por menos 2 y de esa forma es menos 2 menos 2 nos da como resultado menos 4. De la misma manera necesito saber en menos 1, cuando x vale menos 1, cuál es el valor de f de x, y entonces hacemos una sustitución. F de menos 1 es igual a menos 1 menos 2, lo cual da como resultado menos 3. Aquí le vamos colocando. De la misma forma, en 0, vamos a tener f de 0 es igual a 0 menos 2, lo cual da como resultado menos 2. Para f de 1, entonces necesito hacer f de 1 es igual a 1 menos 2, y el resultado es menos 1. Y para 2, voy a hacer f de 2 es igual a 2 menos 2, y esto es igual a 0. Entonces aquí, viendo esta tabla, me doy cuenta que me ha formado parejas ordenadas. Parejas ordenadas, en este caso la primera pareja ordenada sería menos 2, menos 4. La otra pareja sería menos 1, menos 3, 0, menos 2, 1, menos 1 y 2, 0. Estas parejas ordenadas, en algún momento, más adelante, vamos a ver que se pueden graficar en un plano cartesiano, donde la primera entrada corresponde al eje de las x y la segunda corresponde al eje de las y. Pero vayamos antes de eso a ver otro ejemplo de este tipo de funciones para que te termine de quedar claro. Entonces, otra regla de correspondencia, por ejemplo, puede ser, vamos a colocar aquí, f de x es igual a 3x menos 1. Esa es la regla de correspondencia. De nueva cuenta, podemos entonces tomar una tabla. Aquí vamos a colocar a la variable independiente y aquí los resultados después de aplicar esta multiplicación y resta, y esto es la variable dependiente. Entonces coloquemos aquí, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Cómo voy a obtener los valores aquí? De nueva cuenta, necesito tomar la función, que es
f de x igual a 3x menos 1 y la x la voy a cambiar por la variable independiente. Y después de que cambie la variable independiente, realizo las operaciones correspondientes y voy a obtener los valores de la variable dependiente. Entonces, el primer número del conjunto es 3, bueno, menos 3. Eso significa entonces que aquí voy a colocar f de menos 3 es igual a 3, que es el número que tengo aquí en la función, en la regla de correspondencia, y la x la sustituyo por menos 3, menos 1. 3 por menos 3 es menos 9, y menos 9 menos 1 da como resultado menos 10. Entonces aquí voy a tener menos 10. La variable dependiente en este caso es menos 10. Para calcular cuánto vale en menos 2, necesito hacer otra vez la sustitución. F de menos 2 es igual a 3 por menos 2 menos 1. 3 por menos 2 da menos 6, y menos 6 menos 1 da menos 7. Entonces aquí va menos 7. Para saber cuánto vale en menos 1, va a ser f de menos 1 es igual a 3 por menos 1 menos 1. 3 por menos 1 es menos 3, menos 1, menos 4. Entonces aquí va menos 4. Para 0, voy a hacer f de 0 es igual a 3 por 0 menos 1. Y 3 por 0 es 0, y 0 menos 1 es menos 1. ¿Cuánto vale en 1? Voy a hacer f de 1 es igual a 3 por 1 menos 1, lo cual es 3 por 1 es 3, menos 1, 2. Para 2, entonces voy a hacer f de 2 es igual a 3 por 2 menos 1, 3 por 2 es 6, menos 1 es 5, entonces aquí vale 5. Y para 3, entonces necesito hacer f de 3 es igual a 3 por 3 menos 1, que es 9 menos 1, y eso es igual a 8. Entonces ya tengo aquí la tablita con los valores de la variable dependiente que surgen estos valores después de haber elegido a la variable independiente y le aplicamos la regla de correspondencia, la fórmula que es 3x menos 1, o sea, el número, la variable independiente, multiplícalo por 3 y después réstale 1. Esa es la fórmula para este caso. Variable independiente la multiplicas por 3, le restas 1 y eso da como resultado la variable dependiente. Vamos por el último ejemplo para concluir esta primera parte de funciones. Y entonces digamos que f de x es igual a 2x más 5. Y entonces vamos a elegir, vamos a tomar algunos valores. Por ejemplo, vamos a decir que x sea menos 2, que sea menos 1, 0, 1 y 2. ¿Cómo voy a hacer para encontrar los valores de la variable dependiente? De nueva cuenta. Entonces voy a sustituir la x, la voy a sustituir por la variable independiente. O sea, mi regla de correspondencia, la fórmula en este caso es a la variable independiente la multiplicas por 2 y después le sumas 5. Más hasta lo voy a escribir, quizás en la anterior no lo escribí, pero aquí lo que nos dice es multiplica por 2 a la variable independiente y le sumas 5 al resultado. Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso. Comenzamos con el menos 2, f de menos 2 es igual a 2 por menos 2, justo lo que dice aquí, multiplica por 2 a la variable independiente que es menos 2, la estoy multiplicando por 2 y le sumas 5. 2 por menos 2 es menos 4,
y menos 4 más 5 es 1. Entonces aquí va el 1 en esta primer cambio que hicimos de la x, ¿de acuerdo? Esta primera sustitución. Luego sigue menos 1, f de menos 1 es igual a 2 por menos 1 más 5. 2 por menos 1 es menos 2, más 5 es igual a 3. Luego lo que sigue, que es 0, f de 0 es igual a 2 por 0 más 5 y el resultado es 5. F de 1 es igual a 2 por 1 más 5. 2 por 1 es 2, más 5 da 7. Entonces aquí tengo 7 y f de 2 es igual a 2 por 2, 2 por 2 más 5. 2 por 2 es 4, más 5 es 9. Y así entonces ya tengo la relación de esta función, ya tengo las parejas ordenadas, que sería menos 2,1, menos 1,3, 0,5, 1,7 y 2,9. Y entonces esto es ser una función. Ya te expliqué también qué significa que sea una función. Ya vimos lo que es una regla de correspondencia. Ya vimos cómo poder hacer este tipo de evaluaciones numéricas para saber el número o para saber el valor de la variable dependiente una vez que nos dan el valor de la variable independiente. Entonces espero que eso te ayude muchísimo a entender el tema de funciones y nos vemos la próxima ocasión.